Buenos días, mi nombre es María Ulloa y hoy les voy a hablar sobre un contrato de compraventa. Primero, debo hablar sobre lo que es un acto jurídico, del cual estamos en presencia del mismo cuando es un acto voluntario con consentimiento ilícito, el cual tiene como objetivo crear relaciones jurídicas entre las personas con el fin de modificar, crear o extinguir obligaciones y derechos. Un ejemplo de un acto jurídico, un matrimonio, un testamento, etc. El acto jurídico se puede clasificar en unilateral, bilateral, oneroso, gratuito, negativo, positivo, entre vivos, última voluntad, formales y no formales. Estamos en presencia de los unilateral y bilateral. Unilateral cuando está una manifestación de voluntad, bilateral cuando hay dos. Oneroso y gratuito. Oneroso tiene un equivalente económico, el gratuito simplemente no la tiene. Los negativos se tratan de una abstención o una negativa, y los positivos se trata de cumplir o hacer cumplir con una obligación. Los actos entre vivos se dan entre las personas vivas, como un contrato, un matrimonio. El de última voluntad surte efecto cuando emana la voluntad, es decir, un testamento. Los solemnes o formales tienen que cumplir con una serie de requisitos establecidos en la ley para poder existir, como por ejemplo un matrimonio, y los no formales no necesariamente deben cumplir con la solemnidad. En el caso de los actos administrativos y los actos particulares, tenemos que, patrimoniales, disculpen, los actos administrativos están establecidos en la LOPE, son aquellos que emanan o derivan de la manifestación de los órganos de la administración pública. Y los particulares contienen todo, los patrimoniales contienen todo con respecto a lo que es la familia, sus derechos, sus obligaciones y los equivalentes económicos. Ahora bien, los contratos, cuando hablamos de un contrato, estamos hablando de un convenio entre dos o más personas con el fin de arreglar, transmitir, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. El código nos habla de unas condiciones establecidas para poder llevar a cabo unos elementos: capacidad, objeto y causa. Y sin embargo tenemos otros elementos como lo son la voluntad y los sujetos. Los sujetos son las partes que conforman el contrato. La voluntad es que el mismo sea voluntario y es un elemento fundamental, natural, que se da dentro del contrato. En el caso de la capacidad estaríamos hablando de una aptitud jurídica que tiene la persona para poder contratar, es decir, para ser titular de derechos y contraer obligaciones. El código nos dice que no pueden contratar o son incapaces para contratar los menores de edad, los inhabilitados y cualquier otra persona que la ley así lo considere. En el caso del objeto debe ser posible, lícito, determinado o determinable. Y la causa es la razón o motivo por el cual las personas están contratando. El Código Civil nos dice que cuando el contrato está fundamentado en una causa falsa o ilícita, no surte ningún efecto. Sin embargo, también nos dice que una causa es ilícita o falsa, bueno, no ilícita, cuando va en contra del orden público, de las buenas costumbres o de la ley. Igualmente nos dice el código que cuando la causa no está expresada dentro del contrato, no es inválido, sino que el mismo se presume hasta que se demuestre lo contrario. Los contratos se dividen de acuerdo a diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos los contratos unilaterales y bilaterales, que ellos tienen en cuenta la obligación. En el unilateral se obliga a una persona, en el bilateral se obligan a dos. Están los onerosos y los gratuitos. Dentro de ellos se diferencia el equivalente económico, es decir, en el oneroso hay un equivalente económico, en el gratuito no lo hay. Están los contratos sinalagmático perfecto y sinalagmático imperfecto. El sinalagmático perfecto es aquel en donde desde un principio se obligan a ambas partes. El sinalagmático imperfecto, primero se obliga a una parte y luego se obligan a ambas. Es decir, que muchos doctrinarios consideran que inicia como un contrato unilateral y luego o posteriormente se vuelve bilateral. Están los contratos de obra, contratos de trabajo. Entendemos que el de obra es aquel que es establecido para una determinada obra, es decir, que cumplida con la misma, este contrato culmina. En el caso de un contrato de trabajo, es aquel que se da un convenio entre trabajador y patrono, en donde el trabajador entrega una prestación de servicio
y el patrono paga una remuneración por la prestación del servicio del mismo. Por lo general está establecido en lo que es la LOT. Está regulado en la LOT, pero claramente en base al Código Civil. En el caso de un contrato de compra-venta, es aquel que se da entre una persona denominada vendedor y una persona denominada comprador. El vendedor se obliga a entregar o a transferir la cosa y el comprador a pagar un precio o el precio establecido por la cosa que se le está entregando. Están los contratos por intuito personal, que consiste en atención a la persona, es decir, que consiste en que la persona no puede transferirle a un tercero la obligación, puesto que la prestación es personalísima. Un ejemplo es un trabajador no puede decirle a un familiar que vaya a trabajar por él. La prestación y la obligación es personalísima. En el caso de un contrato consensual y real, un contrato consensual se perfecciona con la manifestación de voluntad de las partes, y un contrato real se perfecciona con la entrega real de la cosa. Estamos en presencia de un contrato colectivo cuando agrupa o engloba los intereses y necesidades de un grupo o una colectividad. Ahora bien, ya aclarado lo mismo, podemos hablar de lo que es un contrato de compra-venta, el cual, como le dije anteriormente, es un contrato en el cual hay una persona denominada vendedor y una denominada comprador, en donde el vendedor está obligado a transferirle al comprador la cosa y el comprador ha obligado a pagar por el precio por el mismo. Es decir, que si nos ponemos a detallarlo, está la primera característica, que el contrato de compra-venta es un contrato bilateral, ya que existe una obligación recíproca entre ambas partes. Igualmente, podemos determinar que es un contrato consensual, puesto que se perfecciona con la manifestación de voluntad de las partes. Y por último, que es un contrato oneroso, puesto que existe un equivalente económico de por medio. El artículo 1474 del Código Civil nos dice que la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio de la misma. Cuando estamos en presencia de un contrato de compra-venta, debemos tener claro que hay personas que no pueden comprar o vender. El código nos dice que entre marido y mujer no se pueden hacer compra-venta. Igualmente, el artículo 1485 habla de los padres, el padre y la madre no pueden comprar los bienes de sus hijos sometidos a su potestad. Igual pasa con el curador, los tutores, los protutores, que no pueden comprar las cosas que están sometidas a su tutela, protutela o curatela. En el caso de los magistrados, jueces, fiscales o secretarios de los tribunales, no pueden comprar los bienes que se venden bajo, las acciones o derechos litigiosos. Los empleados públicos no pueden comprar los bienes de la nación, los estados, o bienes que se venden bajo su autoridad o por su ministerio. Igual en el caso de las obligaciones, como le dije anteriormente, el contrato de compra-venta tiene obligaciones tanto para el vendedor como el comprador. En el caso de la obligación del vendedor, tenemos la tradición y el saneamiento, que están establecidos en el Código Civil. En la tradición estamos hablando de la entrega de la cosa, y el Código Civil nos dice que la tradición se verifica poniendo la cosa vendida en posesión del comprador. Cuando hablamos de un inmueble, se perfecciona o se verifica cuando se hace entrega del instrumento de posesión del inmueble. En el caso de los muebles, se verifica con la entrega real del mismo, o en su defecto con la llave del edificio donde se encuentran los mismos. En el caso de los incorporales, se verifica por la entrega de los títulos o por el uso que hace el comprador de los mismos en consentimiento del vendedor. Con respecto a lo que sería el saneamiento, consiste en que el vendedor tiene que cumplir con que no tenga vicios ocultos o defectos ocultos, a que no tengan vicios ocultos o efectos ocultos. El Código Civil nos dice que el vendedor está obligado al saneamiento de la cosa vendida por los vicios o defectos ocultos que le hagan impropia para el uso a que está destinada, o que disminuya el uso de ella de tal manera que si el comprador los hubiera conocido no lo habría comprado o hubiera ofrecido un precio mayor. Igualmente el código dice que el vendedor está en la obligación de responder por los vicios ocultos, aunque él no los conociera.
a menos que hubiese estipulado no quedar obligado en este caso el saneamiento. O sea que si se estipuló que no va a estar obligado el saneamiento, se queda desligado. Sin embargo, si no se acordó eso, el